¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a un nuevo video en mi canal de YouTube. Y antes de empezar, quiero hacer la memoria de que siempre estén hidratándose. Indispensable como mínimo consumir al menos 3 litros de agua y lo más poco que podés consumir de agua y te estás quedando corto. Yo consumo entre 4 litros y medio a 6 litros de agua por día. Y no, tranquilo, que tu cuerpo lo que no pueda sostener, lo que no pueda absorber de agua, vas a ir al baño y lo vas a mear. Así que no te preocupes en ese caso. En esta ocasión vamos a hablar sobre por qué no deberías de estar contando calorías si es que estás empezando con tu cambio físico. Y eso es algo que veo totalmente absurdo de hacer en un principio, porque estoy segurísimo que habrás visto en más de un reel, en más de un TikTok, en más de un short o incluso en muchos videos en YouTube diciendo de que para bajar de peso tenés que estar en un déficit calórico de 250 calorías, de 300 calorías. Que sí, es verdad, es evidente que vas a bajar de peso, porque básicamente estás consumiendo menos energía de la que tu cuerpo necesita. Pero cuando querés implementar el ingerir menos calorías de la que tu cuerpo necesita, empezás a estresarte, empezás a agobiarte. Esto decís que no es para vos, te empieza a enojar, te empieza a estresar. Y esto es algo totalmente normal, porque es como que quisieras empezar la casa por el techo. Y primero, antes de empezar la casa, tenés que hacer unas buenas bases. Y por eso mismo te voy a decir cuáles son esas bases que primero tenés que forjar para el día de mañana poder estar contando calorías desde un estado de tranquilidad, desde un estado de paz. Primero, antes de empezar a contar calorías, debes de forjar el carácter suficiente para poder ser esa persona capaz de estar contando calorías. Y estoy 100% seguro que sos una persona que viene de tener malos hábitos, que viene de comer comida de mierda, que venís de comer muchas galletitas, venís de comer muchos croissants, venís de comer muchas facturas, mucha bollería, como le dicen acá en España, venís de comer todos alimentos ultraprocesados, venís de consumir aceites refinados, aceites vegetales, venís de consumir azúcares, venís de consumir postres que están llenos de azúcar. Básicamente te estás teniendo una alimentación de mierda. Y si en ese entonces no estás preocupado de contar kilocalorías, ¿por qué carajo te vas a preocupar ahora de empezar a contar kilocalorías si es que estás comiendo de manera sana, de manera saludable, de manera real y natural? En lo que debes de enfocarte actualmente, si es que estás empezando con tu cambio físico, es alimentarte de manera real y natural. ¿Y qué es la alimentación real y natural? Básicamente es la alimentación ancestral. Y no te hablo de ningún tipo de dieta. La dieta no existe. Hoy en día le llaman dieta cuando una persona está comiendo de manera natural. Pero tranquilo, si aún no sabes cuál es la alimentación ancestral, yo mismo te la voy a decir. Pero antes déjame hacer hincapié en esto de las dietas, en esto de la obsesión, en esto de estás siendo un obsesivo. Hoy en día tienen muy normalizado alimentarse para la mierda. Tienen muy normalizado consumir azúcares, consumir croissants con café con leche y mucho azúcar a la mañana. Que eso sí, al instante es energía rápida, pero después lo que más vas a sentir va a ser un bajón de energía total y te vas a empezar a sentir depresivo, vas a empezar a tener estrés, no vas a entender por qué carajo es que no tenés energía, por qué te sentís con esa ansiedad. Y es muy normal, porque le estás dando a tu cuerpo alimentos que no tienen ningún beneficio. Así que lo más importante en lo cual deberías de empezar a centrarte en un principio es en empezar a alimentarte de manera real y natural. Y esa alimentación es la alimentación ancestral, es lo que consumíamos hace 10.000 o 20.000 años atrás, lo que Dios le puso al ser humano en su mayor disposición. ¿Y cuáles son esos alimentos? Esos alimentos son las frutas, las verduras, las bayas, los tubérculos, los frutos secos, proteínas de origen animal, como la carne de vaca, la carne de cerdo, el pollo, el pescado, el pavo, los huevos. Todo ese tipo de alimentos son los que vos debés de centrarte en consumir primero y quitar todo lo ultraprocesado, quitar los aceites vegetales, quitar el aceite de girasol, quitar la margarina, dejar de cocinar con aceite de oliva. ¿El aceite de oliva es sano, es saludable? Sí, pero es sano y es saludable estando en crudo. El aceite de oliva no soporta altas temperaturas. Entonces, Uriel, ¿con qué cocino? Puedes cocinar con grasa de origen animal, puedes cocinar con mantequilla, con grasa de cerdo, con grasa de vaca, puedes cocinar con la grasa que largan los quesos, puedes cocinar con aceite de coco,
puedes cocinar con ghee, con todo ese tipo de alimentos que provienen de la naturaleza. Vos debes de centrarte primero en adquirir el hábito de alimentarte de manera real y natural. Restringirte por un tiempo de todos los alimentos ultraprocesados. Esto no solamente va a forjar en vos un carácter capaz de poder decidir entre alimentarte de manera de mierda o alimentarte de manera real y natural. Al mismo tiempo, este tipo de alimentación no solamente te hará bajar de peso, no solamente te hará verte mejor en la piel, te hará ver mejor el pelo, las uñas, tu sonrisa, el color de tu piel. Entonces te van a limpiar tus granos, te vas a sentir más liviano, te vas a sentir más enérgico, sino que van a empezar a sanarte de manera interna, van a empezar a sanar tu espíritu, van a empezar a sanar esa conexión que vos perdiste con Dios, porque no te olvides que está la madre naturaleza y está el padre creador de todo. Mientras vos te alimentes de manera real y natural, más cercana va a ser tu conexión a esa energía tan poderosa que puede crear absolutamente todo lo que quiera. Y te hablo desde la experiencia. Yo estuve años sin contar calorías, sin contar macronutrientes, y eso que tengo el conocimiento para poder hacerlo. ¿Por qué es que lo hice? Porque la realidad es que no necesitas más información, no necesitas aprender más. La realidad es que tenés que desaprender todo lo que este sistema te enseñó que está realmente mal. Te enseñaron que tenés que comer 4 o 5 veces al día. Y eso está horrible. El ser humano come 2 a 3 veces al día. Te dijeron que las grasas saturadas son malísimas. Y eso es una mentira. Te mintieron todo el tiempo, básicamente. Y eso es algo que yo también me creí. Pero después, con el paso del tiempo, me di cuenta que no era así. Y empecé a incluir en mi alimentación alimentos de origen animal. Alimentos reales y naturales. De esa manera empecé a sanar. Y hoy en día cuento calorías. Sí, pero tampoco lo hago tan estricto, porque comprendo que no hay nada más sabio que la naturaleza. Es imposible que una aplicación sepa más que mi cuerpo cuántas kilocalorías es que me falta consumir, cuánta proteína, carbohidratos o grasas saludables me es necesario consumir al día. Si estoy en un déficit de 400 calorías y ya he consumido alimentos que me quitaron el hambre y no tengo hambre a la hora de volver a hacer la próxima comida, ¿cómo carajo vas a ver una aplicación que es el momento de que yo tenga que comer y volver a ingerir cierta cantidad de comida? Obvio que hay unas bases, como te nombré en un principio. Mi alimentación está basada en alimentos reales y naturales. Consumo frutas y verduras, consumo tubérculos, consumo proteínas de origen animal, consumo grasas de origen animal, consumo frutos secos, consumo algunos cereales y consumo lácteos. Y acá estoy, todo ese tipo de alimentos te entregan resultados reales. Así que tranquilo, no te vuelvas loco en un principio intentando contar kilocalorías, porque no vas a poder. Y es normal que no puedas, que no te frustre. Empezá a alimentarte primero de manera real y natural. Empezá a sanar primero. Empezá a hacer la casa desde las bases. Y una vez que hayas tenido el carácter suficiente, ahí recién empezá a contar calorías. Ahí recién empezá a contar proteína. Ahí recién empezá a contar carbohidratos y grasas saludables. Porque si antes no contabas las proteínas, las grasas y los carbohidratos que los alimentos de mierda te brindaban, ¿por qué carajo vas a empezar a hacerlo ahora, a juzgar y criticar algo que sabes que es sano para vos, que sabes que es natural para tu cuerpo, que sabes que te va a sanar? ¿Por qué vas a empezar a hacer eso con alimentos naturales, que son alimentos que te está entregando Dios? Y Dios no será un nutricionista matriculado, no será un bioquímico, pero de algo estoy seguro, es que si Dios puso esos alimentos a nuestro alcance, es porque es lo que debemos de consumir, porque Dios nunca se equivoca y siempre tiene la razón. Su verdad y su razón es absoluta. Y nosotros como seres humanos no debemos de juzgar sus actos, no debemos de juzgar sus creaciones, no debemos de juzgar absolutamente nada de lo que Él nos pone al alcance nuestro. Así que si te está gustando este video, deja acá abajo un comentario. Gracias, Uriel, por decirme que no tengo que contar calorías. Estoy mucho más aliviado. Me voy a empezar a centrar en alimentarme de manera real y natural. Me voy a empezar a alimentar con una alimentación ancestral, haciéndole caso a Dios. Déjame un comentario de ese estilo, que eso obviamente va a hacer que mi video llegue a más personas y habrá sido parte de ayudar a otra persona que está pasando exactamente por lo mismo que vos. Así que te agradezco de antemano que hagas ese tipo de comentarios. Y te aclaro que si querés ir a un siguiente nivel y querés tener un acompañamiento 1 a 1, tanto sea en alimentación como entrenamiento, acá abajo en la descripción tenés el link de mi Instagram, también tenés el link de mi Spotify para que vayas a escucharme. Entonces, ¿cómo es que deberían de verse tus platos de comida? Deberían de verse con frutas, verduras, carnes, pollo, lácteos, frutos secos, huevos,
huevo, aguacate. ¿Con qué tipo de grasas debes de cocinar? Con grasa de origen animal, como la mantequilla, la grasa de vaca, la grasa del cerdo, el aceite de los quesos, el aceite de coco, el ghee. ¿Y por cuánto tiempo tengo que hacer esto para forjar el carácter suficiente para volver a comer algún ultraprocesado? Porque sí, yo de vez en cuando me como algún ultraprocesado, me como un pedazo de cheesecake, me como un lemon pie, me como alguna galletita con Nutella, porque sí, porque me gusta, pero no es algo que me pueda dominar. Yo si digo que me como una galletita con Nutella, me como una galletita con Nutella, porque tengo el carácter suficiente para comerme solamente una galletita con Nutella, porque comprendo que es suficiente. Después de tanto tiempo alimentándome de manera real y natural, si como 2 o 3 ya me sienta muy pesado y a mi cuerpo eso no le gusta. Y si a mi cuerpo eso no le gusta, es que es la clara indicación de que no tengo que consumir tanto de eso. Es tan sencillo como eso. Y te aclaro que esos alimentos los consumo o antes o después de entrenar, que es en el único momento en el cual la bioquímica es una ciencia que estudia los procesos químicos en los seres vivos. Entonces yo viendo eso lo he comprobado en mí y he aprendido cómo utilizar los azúcares de esos alimentos para obtener el mayor beneficio posible y que no tengan un impacto tan negativo en mi sistema. Entonces, ¿por cuánto tiempo debería yo restringirme de todos esos alimentos ultraprocesados? Por al menos 3 meses. Porque en esos 3 meses, o sea, en 90 días, el ser humano en la mayoría de los casos forja el carácter o forja el hábito el cual quiere insertar en su mente subconsciente. Así que al menos 90 días es más que suficiente para restringirte de todos esos alimentos, empezar a comer de manera real y natural, combinándolo junto a un buen entrenamiento y así obtener un resultado de puta madre. Si vos empezás a hacer eso, de acá a 90 días vas a ser una persona totalmente irreconocible. Te van a preguntar que qué carajo fue lo que hiciste para obtener ese resultado tan rápido. Así que si estás interesado en cambiar tu físico, tu mentalidad y todo tu estilo de vida, acá abajo en la descripción tenéis el link de mi Instagram para que vayas a hablarme, para empezar a trabajar uno a uno y hacer que ese resultado que vos tanto anhelás llegue mucho más rápido. También tenés el link de mi Spotify para que vayas a reprogramar tu mente y empieces a pensar en abundancia y no en tanta escasez, que en esa escasez es lo que piensa la mayor parte de la población. Así que si te gustó el video, déjame un like, déjame una suscripción, compartí este video, déjame un comentario acá abajo, que eso me ayuda muchísimo para poder llegar a más gente y poder salvar a otra vida. Así que gente, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.